Buenas noches a esta segunda etapa de nuestra sesión de ponencias por el segundo aniversario. A continuación va a estar de ponente el doctor Nilton Brian Hurtado Mendoza con el tema El proceso de extinción de dominio. Comenzamos esta ponencia con la frase inicial de el proceso de extinción de dominio constituye una herramienta esencial para, para garantizar que los bienes ilícitos no pertenezcan en manos de quienes transgreden la ley, fortaleciendo la justicia y la transparencia. Esta sesión se plantea con la finalidad de profundizar los aspectos fundamentales de la extinción del dominio, con el fin de enfatizar la correcta aplicación del marco normativo penal, así como la protección de los derechos fundamentales de las partes involucradas, promoviendo la transparencia y la legitimidad del sistema de justicia. Muy buenas noches, distinguidos participantes y también ponente. En esta ocasión damos inicio a la siguiente ponencia y agradecemos al doctor Nilton Hurtado Mendoza s- por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. El ponente es abogado por la Universidad Tecnológica de los Andes, asistente jurisdiccional en el módulo penal en la Corte Superior de Justicia de Apurímac, magíster en docencia universitaria por la Universidad Tecnológica de los Andes, maestrando en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad San Martín de Porres, presidente del Centro de Estudio de Escuelas Juristas, conferencista en Derecho Penal y Procesal Penal. Le damos pase, estimado magíster, con el fin de que usted nos pueda compartir y ampliar nuestros conocimientos. Bienvenido. Muy buenas noches, agradecido por la invitación a este evento. ¿Podrían ayudarme con compartiendo las diapositivas, por favor, que he preparado? Bueno, felicitar, saludar a la organización por crear estos espacios académicos donde que podamos compartir un poco de las experiencias. Justo hoy día estaba viendo un tema, una sentencia de extinción de dominio. Y justo venía a colación, ¿no? ¿Cuáles son las nociones más importantes que ha traído la nueva modificación al decreto legislativo 1373? ¿No? Por favor, comenzamos de la primera. De la primera diapositiva, por favor. Bueno, hablar del proceso de extinción de dominio, claramente, cuando yo lo escuché por primera vez, a priori les puedo decir que no es un tema o una institución jurídica muy reciente, ¿no? A partir del 2011 ya esta institución se viene desarrollando, pero sus orígenes radican desde 1988. La Convención de las Naciones Unidas indicaba en uno de sus diálogos a nivel nacional y transnacional que es necesario para nosotros que cada estado tenga la forma de cómo, si es que ha sido afectado de manera grave, que cada nación debería tener un protocolo de actuación para esos delitos. Existía inicialmente una ley modelo de extinción o pérdida de dominio. La terminología pérdida de dominio que era anteriormente y ahora que es extinción de dominio, más que todo es una traducción a lo que debería ser, ¿no? Les voy a hacer un recordaris pequeño. Cuando hablamos de, por ejemplo, acto jurídico, negocio jurídico, vemos que hay una... Hoy por hoy se ha desarrollado tremendamente, pero inicialmente el problema radicaba porque la traducción en estos términos eran distintas. ¿No? Venía de un código alemán tenía que ser trasladado al español, pero el alemán no era muy practicado por el que estaba traduciendo.
Entonces hizo su inferencia. El negocio jurídico se ha desarrollado, el acto jurídico ya es perenne, ¿no? La primera diapositiva, por favor. Doctor, unos minutos que mi compañero tiene problemas de conectividad, por favor. Ok, Unos ok. minutos, por favor. Entonces, el tiempo es oro. Justo hace poco estaba viendo una serie en Netflix, ¿no? Y decían, y recalcaba mucho ¿no? El tiempo es oro. Entonces, extinción de dominio viene a ser una particularidad de que cada estado parte de las Naciones Unidas, que estaba pactado en el convenio, tenía que asegurar que el estado tenga autonomía, soberanía sobre aquellas personas que necesariamente han infringido la ley y a raíz de esta infracción, pues han podido solventarse económicamente. Primer punto, si nosotros hablamos, para entender el proceso de extinción de dominio va a ser mucho un tema de comparación con otros procesos especiales, ¿ok? El proceso especial de colaboración eficaz, había un debate inicialmente, ¿no? ¿Es proceso o es procedimiento? Decían. ¿Por qué? Porque en el civil se habla de un procedimiento cuando no están todas las partes. Y netamente hablamos de un proceso cuando están las partes o los actores procesales participan, ¿no? Y lo mismo estaba surgiendo con el proceso de extinción de dominio, ¿no? Es proceso, es un procedimiento, decían. Ojo, si bien es cierto, la terminología puede cambiar, pero la idea va a ser la misma. Es un proceso muy aparte del penal, muy aparte del civil, es un proceso de naturaleza mixta. ¿Ok? Es por eso que inicialmente se veía como, no sé, raro, por así decirlo, porque les ha causado mucha extrañeza las modificaciones que indicaban cómo a raíz de un proceso inicialmente penal me puedes afectar la propiedad de este bien. Ya la jurisprudencia a nivel civil, en materia civil, ha indicado que el derecho de propiedad no va a ser absoluto. Entonces ha cerrado esta etapa, ¿no? La ley número 32.328 que modifica este decreto legislativo trae a colación varias y grandes importancias. Como lo dijo la señorita en la presentación, yo trabajo en un órgano jurisdiccional, pero es allí donde que uno puede ver las falencias de la aplicación de una ley o un proceso netamente, ¿ok? En la práctica, la primera diapositiva, por favor. En la práctica, nosotros vemos que para hablar de un proceso de extinción de dominio es un procedimiento, un mecanismo, una herramienta que va a tener el Estado para asegurar el origen de un bien. Si éste ha tenido un destino, un propósito ilegal, por cual el órgano jurisdiccional puede declarar la pérdida del derecho de propiedad. No sé si han revisado algunas sentencias, pero lo bonito de una sentencia de... no es la gran cosa, ya es como toda estructura de la sentencia, pero lo bonito es que dice, ¿no? La pérdida, la extinción, ahora está, ¿no? La extinción del dominio de propiedad de Juanito respecto del bien mueble o inmueble tal, ¿no? Eso es claro. La Corte Suprema ha indicado que para el proceso de extinción de dominio, como todavía está siendo, sigue siendo estudiado y sigue siendo desarrollado, hay que ser meticulosos con la terminología, adecuarlo o adaptarlo a nuestro contexto nacional. Entonces, entiéndase que una persona, siguiente por favor, entiéndase que una persona comete actividades ilícitas, ¿no? Pero acá el derecho deja una puerta grande al indicar qué son actividades ilícitas. Existe un abanico amplio, ¿ya? Existe extorsión, secuestro, etcétera. Pero lo más común se da cuando son delitos contra la administración pública, delitos contra el medio ambiente, delitos sobre trata de personas.
El protocolo de para este delito especial, por ejemplo, es algo que no se está dando en muchos órganos jurisdiccionales. Quizás en Lima Centro sí, pero en los demás no, por las necesidades y las carencias que tiene el propio Estado. Entonces, es el proceso de extinción de dominio que podría coadyuvar a que estas necesidades o falencias, estructurales puedan surgir y puedan mejorar, ¿no? El delito especial de lavado de activos que está en un decreto especial, ¿no? El contrabando. Existe varios tipos de defraudaciones, pero el que es el más común es la defraudación tributaria. Cuando una persona hace ver que sus ingresos no son acorde a lo que está declarando, ¿no? Y lo que está en boca de todos hoy por hoy, como lo han catalogado muchos de los expertos y maestros en derecho, la minería ilegal, ¿no? Que es el nuevo cáncer que se está dando, que es peor que el contrabando de estupefacientes, ¿no? Y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. Mucho se debatió esto cuando se hizo la modificación, debido a que para nosotros, ¿qué va a ser toda esta gama de abanicos de actividades ilícitas? Ah, felizmente, la doctrina nos ha apoyado en eso y ha indicado que para controlar qué actividades, ya sean políticas, sociales, económicas o individuales, que me afecten a mí como ciudadano, estas tienen que ser perennes, tienen que verse en el tiempo. No es solo que va a pasar una vez y ya va a ser una actividad ilícita, ¿no? Para hablar de la criminalidad organizada, ¿no? Tiene que tener una evolución en el tiempo. Por ejemplo, la minería ilegal, que ahora está en boca de todos. Inicialmente se veía hasta bien para las personas que utilizaban ello. Obviamente sus recursos incrementaban, la explotación del material que estaban extrayendo también les modificaba quizás cierta parte de su terreno. La mayoría inicialmente de estos casos de minería ilegal comenzaron en sus propios terrenos, en su propia localidad, ¿no? Y eso ya evolucionó y ahora está gamificándose a ciertas organizaciones que están, digamos, puestas, ¿no? En distintas partes de nuestro territorio peruano. Ojo. Siguiente, por favor. Ya. Como es de naturaleza mixta, porque tiene una parte del Código Procesal Penal y una parte del Código Procesal Civil, ¿ya? Entonces, para el tema de extinción de dominio, ¿cómo podrías juntar o mezclar o hacer una mistura de ambos procesos? Pues simplemente se ha catalogado en dos etapas que tiene el proceso de extinción de dominio. Si lo vemos desde un punto de vista académico, lo simple es lo fácil y lo sencillo para el órgano jurisdiccional, pero en la disminución de muchas más etapas que se vayan a desarrollar próximamente, está que se va a poder mejorar este proceso de extinción de dominio. A priori tenemos la etapa de indagación patrimonial, que para casos o procesos simples, catalogados simples, solo se requiere 12 meses, ¿no? Para procesos complejos, 36 meses. Ahora, la disposición que haga el fiscal y que vaya a declarar un proceso complejo tiene que estar, ya lo ha dicho la Corte Suprema, con nuevos hechos y nuevos elementos que acrediten la complejidad de este. Ya no es solo como antes, ustedes habrán visto en procesos penales, ¿no? Señor magistrado, solicitamos declarar complejo el proceso porque nos falta la declaración de tal, de tal. Por la necesidad de tiempo querían declararlo complejo. Para el proceso de extinción de dominio, no. Ojo, aunque se ha criticado mucho esto del proceso de extinción de dominio, quizás para aquellos colegas que están acá presentes que son litigantes, sirve mucho porque quizás el legislador ha querido prevalecer el principio de legalidad.
Hoy por hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos está viendo en sus sentencias el tema de la legalidad, que si se respeta o no se respeta por parte del Estado, ¿no? O de la nación que está viendo el tema. Muchas veces, y la Corte Interamericana ha dicho que no se respeta el tema de la legalidad. Es decir, no hay fundamento que motive de manera razonable cuando nosotros podríamos hablar de que un proceso es simple o es complejo, más que solo la arbitrariedad que tiene el persecutor del delito para indicar que es complejo porque necesita más tiempo, porque se le ha ido tal cosa. Pero no existe más allá un razonamiento objetivo del mismo. Y en estos casos, el órgano jurisdiccional, como una autocrítica para los órganos jurisdiccionales, es como mesa de parte del fiscal, ¿no? Presenta la disposición y se hace el auto que declara complejo el proceso, ¿no? En este caso, la etapa de indagación patrimonial. Esta etapa, ya más adelante lo vamos a estar desarrollando, pero esta etapa va a ser crucial debido a que si es que el fiscal no hace y no controla bien lo que va a querer, ya sea incautar, detener, decomisar, etcétera, no se va a poder llevar no se va a poder tener la eficacia o la eficiencia que debería tener el proceso de extinción de dominio. Por otro lado, tenemos la etapa judicial en la cual comprende, esto es la mixtura, ¿no? Si hacemos un recordaris a los procesos civiles, ¿no? Similar, ¿no? Una audiencia inicial de ofrecimiento de pruebas, ¿no? La audiencia de actuación de los medios probatorios. Y si es que, como en todo proceso, la segunda instancia a la que puedes acceder, ¿no? La audiencia de la apelación de la sentencia. Si se dan cuenta, la meticulosidad que tiene, por ejemplo, en la audiencia de actuación de medios probatorios y el alegato que te pide para que tú sustentes. No es solo presentarlo y ya que el juez, el artículo séptimo del título preliminar del Código Civil, que el juez sabe más de derecho y va a interpretar por ti. No. Hoy por hoy creo que existe por parte de la Corte Suprema los concursos de litigación oral civil que justamente allí indican a los participantes, les hacen una capacitación previa, ¿no? Cómo tú en tu alegato vas a hacer que este medio probatorio tome mayor fuerza respecto a lo que estás solicitando. Reivindicación, mejor derecho de propiedad, posesión, etcétera, lo que fuese, ¿no? Este sustento, si lo trasladamos al lado penal, pues la debida motivación que tiene que tener un elemento de convicción, señores, como dice el maestro Celis y el doctor Carguancho también creo lo indicado en alguna vez en una de sus ponencias, no es solo describir. Acá yo tengo un libro, digamos, un acta, no es solo describir acta de detención, que con esta acta en fecha tal, Juanito fue detenido por la policía por presuntamente haber agredido, haber robado, haber lesionado a Pepito. Esta descripción no es un razonamiento, no es un análisis del elemento de convicción. El análisis, como dicen los maestros, es indicar de esa descripción que vas a hacer, ¿por qué se relaciona con el delito que se está imputando? Decirme la fecha es importante, pero está en el documento. Reiterarme en el análisis individual de los elementos de convicción, la fecha es importante, quizás sí, porque voy a ver el tema de cuánto tiempo ha sido lesionado. Pero si es que no resulta importante, no es necesario mencionarlo. No importa si a la persona lo han agredido a las 3, 4, 5 de la mañana. Quizás para ese caso. Entonces muchas veces se radica en que para el proceso de extinción de dominio es lo mismo, ¿no? Cuando vas a hacer la actuación de los medios probatorios, como su propio nombre dice, al momento de tú a dar los alegatos, tienes que ver medio probatorio con tu fundamento fáctico que vas a querer acreditar con este medio probatorio. ¿Tiene relación, no tiene relación o solo está de añadidura a tu medio probatorio? ¿No? Y bueno, la audiencia de apelación de sentencia es la pluralidad de instancias en el cual también han criticado esto con la mejora y indican, existe hoy por hoy, estimados colegas,
una sala penal permanente que ve estos temas, ¿no? Para extinción de dominio. Y recordemos que las demás instancias son de carácter transitorio, ¿no? Los órganos jurisdiccionales a nivel nacional son de carácter transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía el juez no es titular de ese despacho, por ende no tiene la especialidad y no se le requiere la especialidad de conocedor de procesos de extinción de dominio. Ojo, ¿por qué digo esto? La importancia de que un juez capacitado, pongámoslo así en palabras simples, conocedor de un proceso de extinción de dominio, pueda llegar a dar la sentencia adecuada de primera instancia en el proceso de extinción de dominio. Ya les resumo y quizás va a ser muy feo lo que digo, pero no es cosa de otro mundo, ¿sí? Pero el razonamiento que se hace es el razonamiento que se hace en una sentencia civil. Si ustedes ven, muchas sentencias civiles tienen mucho más motivación y razonamiento que una sentencia penal. ¿Por qué? Porque lo penal lo hacen ver como un cliché, ¿no? Pero en el civil no. Los plenos casatorios civiles se pelean entre ellos para ver quién tiene o no la razón respecto de una situación. Pero en temas de penales, por ejemplo, ya es algo cotidiano, por así decirlo, ¿no? Y es por eso que la plantilla, existe una plantilla y la plantilla se modifica, ¿no? Eso es lo que el proceso de extinción exige con la modificatoria, ¿no? Que se haga un análisis exhaustivo. El legislador pretendió hacerlo ello. Tiene muchos aspectos positivos, así como matices grises, ¿no? La modificatoria. Siguiente, por favor. En la etapa de indagación, queridos colegas, hay que saber identificar qué bien es procedente de una actividad ilícita y cómo demuestras esto. El maestro Frank Almanza mencionaba que el fiscal para estos casos debería ser un poco más curioso, ¿no? Había una fiscal acá en mi ciudad que se había olvidado, así me comentó, me había olvidado que la SUNAR, doctor, maneja una secuencia de historial de quienes fueron titulares de este bien. Era un bien mueble, un vehículo. Y yo le dije, obvio que sí, doctora, porque imagínese, yo soy minero, me estás investigando y tengo que cambiar al toque todos mis autos a nombre de otra persona. Y tú tienes que saber cuándo ha pasado tu denuncia a nivel policial o lo que ha dado inicio a esa actividad ilícita para ver si es que esta persona en verdad ha transferido sus bienes a nombre de otra persona, haciendo compra-venta, simulando compra-venta, qué sé yo. No puedes para el proceso de extinción de dominio perderte el detalle en las fechas, ¿no? Porque obviamente si a mí me están investigando por lavado de activos, voy a empezar a sacar todo a nombre de otra persona. Es lógico, ¿no? Pero mira el pequeño detalle que se estaba olvidando, ¿no? Identificar, esclarecer, tener claro qué bien vas a hacer y hacerle una evaluación. No necesitamos ser expertos en derecho registral. Es simple, quizás leer, conocer un poco el procedimiento o ir y preguntar al mismo trabajador que está en registros públicos o a un notario cuál es el procedimiento, cómo hago la esquela de todo el historial de los dueños anteriores a esta persona, ¿no? Recopilar los elementos y solicitar las medidas cautelares pertinentes. Algo que trajo la modificación del decreto legislativo 1373 fue este tema de las medidas cautelares, ¿no? Se vio como un gran aporte debido a que, por ejemplo, decía, inicialmente era que el fiscal especializado de oficio o apellido por parte del procurador público para garantizar la eficacia, ¿sí? Es decir, si es que no era indispensable una medida cautelar para que este proceso sea eficaz, como les venía diciendo, ¿no? El hecho de transferir mis bienes, me están investigando por lavado de activos, me transfieren, ¿eso pierde la eficacia? No. Entonces la modificatoria decía que
en una audiencia reservada dentro de las 24 horas de recibida esta solicitud. ¿Por qué? Acá se tiene que respetar mucho la legalidad porque estamos hablando del derecho de propiedad que va a tener una persona, ¿no? Y no se puede tomar a la ligera. Tú me presentas una medida de inhibición o una medida cautelar en forma de inscripción en el penal, eso te resuelvo por despacho, ¿eh? En 2, 3 días ya te estoy notificando. ¿Por qué? Porque en los procesos penales, ahí sí se ve la eficacia cuando tú retienes un bien, cuando son delitos graves de violación y quieres asegurar la reparación civil que no va a ser 1.000 soles, 2.000 soles, ¿no? Pero para este caso de procesos de extinción de dominio, ¿no? Te dice que en 24 horas como máximo tienes que programar la audiencia. ¿Y para qué son las audiencias, estimados colegas? Para verificar si es que efectivamente hay o no hay la razonabilidad por parte del fiscal. O el procurador en la plantilla que tienen los procuradores presentan medidas cautelares por presentar, ¿no? El auto que admite esta medida cautelar, como es de naturaleza civil, es oponible, ¿no? Y ahí entra ya en debate la persona que está siendo investigada si tiene o no tiene los recursos para hacer, ¿no? Si es que fuese, digamos, para una medida cautelar para poner de conocimiento, garantizar algo, ¿no? Para que no frustre el proceso. Se puede también oponer, pero esto con la distinción de que para el tema de las medidas cautelares de carácter real, por ejemplo, se tiene que ver mucho si es que efectivamente eso no es producto de la actividad ilícita. Y aquí entra uno de los matices grises, ¿no? De la modificatoria que hizo el legislador. Indica, no es necesaria una sentencia, ¿no? Ahora, investigar eso, el fiscal, ¿qué fecha va a tener de actividades ilícitas si todavía no hay una sentencia para esta persona? ¿Cómo podríamos hablar de un proceso de extinción de dominio donde que se va a ver algo muy importante como es la propiedad de una persona cuando todavía no hay una fecha límite? Ustedes recordarán, por eso les decía que para entender el proceso de extinción va a ser mucho el tema de la analogía. En penal, por ejemplo, ¿qué es lo que más importa al fiscal? ¿Qué es lo que más pelea el abogado litigante? Es controlar los plazos. El fiscal debe controlar sus plazos. Requerimiento, acusación, tienes 10 días. ¿Qué hace el abogado? El abogado no espera. Pasa el día 11 y ya está presentando control de plazos al juzgado de investigación preparatoria. No está presentando el requerimiento pese a que la norma lo indica. Termina el auto de enjuiciamiento. Le dan 24, 48 horas al fiscal para que presente todos los medios probatorios. No está haciendo control de plazo. ¿Por qué? Porque el abogado, como dicen los maestros, no tiene que ser un abogado litigante pacífico, tiene que ir a pelear, ¿no? Entonces, esta es la importancia que radica, por ejemplo, en el penal, el tema de los plazos. Y cómo no tenerlo en este proceso de extinción de dominio si es una mixtura que se está haciendo, ¿no? Tiene una naturaleza mixta, como les decía, ¿no? Siguiente, por favor. En la etapa judicial, de manera breve, uno tiene que saber oralizar cada medio probatorio. Si ustedes ven, creo que el casito más interesante que hubo, ¿no? Cuando José Domingo Pérez empezó a leer como 2, 3 días su requerimiento, porque era un caso ampuloso, y hasta perdió la voz, ¿no? Por eso, de tanto hablar. En esta etapa de proceso de extinción de dominio, si es que el fiscal ya tiene una sentencia firme, tiene la base sobre qué trabajar. Pero si es que no tiene una sentencia todavía, ¿sobre qué base va a trabajar? Y acá viene otro de los matices grises, ¿no? Puede que vaya a existir en un futuro una contradicción entre lo que termina el proceso penal con su sentencia y lo que termina el proceso de extinción de dominio con su sentencia. Podría haber, porque van a haber dos investigaciones, dos criterios de dos fiscales que van a analizar distinto, quizás.
un tema. Y eso es válido porque el derecho es para debatirse, ¿no? Todavía no se está dando, pero como en el civil, yo estoy seguro que en procesos de extinción de dominio, la jurisprudencia va a ayudar mucho porque las casuísticas van a ser distintas para cada uno, ¿no? Y para ello debe plantearse una postura, ¿no? Tanto de la parte que está siendo afectada, tanto los aportes que haga el procurador público, porque recordemos algo, una ayuda esencial aquí es el procurador público para el fiscal. ¿No? Él da la noticia criminis, ¿no? Al fiscal, él comunica e informa primero al fiscal para que se aperture este proceso de extinción de dominio sobre tal ciudadano, ¿no? Y debemos conocer que como todo no es absoluto, van a existir los medios impugnatorios. En este caso, cuando se vea, como es una audiencia única, como en el civil, cuando se vea que obviamente ninguno va a estar a favor de que le quiten un bien mueble que no ha sido totalmente demostrado. Yo como ciudadano que he cometido minería ilegal, etcétera, pero estoy viendo que el fiscal no tiene todos los elementos necesarios ni el razonamiento necesario para afectarme, o sea, le está faltando algo. Como el abogado defensor de esta persona, de este ciudadano que está siendo afectado, tengo que saber también pelear. No solo voy a aceptar porque sí. Entonces, aquí radica que va a existir necesariamente los medios impugnatorios, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación de la ley 32.326, ¿no? La ley que modifica. Miren, doctores, cuando hubo esta modificatoria, mucho se la criticó debido a que se transgredía algo muy importante, que era el control de convencionalidad. Ya les estaba explicando un poco los orígenes que tiene. Esto no es de hace 10 años, no es de 15, es de 1988 todavía. ¿Ok? Entonces, esta evolución que ha tenido la Convención de las Naciones Unidas para tener un criterio para todos los países que son parte, es porque en esa reunión que tuvieron, indicaron cómo nosotros incorporamos una norma legal para ver que si es que ha habido grave afectación al patrimonio, podamos actuar. Ahora, el primer gran debate era, ¿qué cosa es grave afectación al patrimonio? 4.000, 5.000 soles, 1 millón, eso recién es grave, ¿no? Y ahí poco a poco se iba evolucionando, ¿no? Y lo catalogaron para delitos. ¿No? Y yo creo que ahí fue un avance muy certero debido a que solo con delitos nosotros podemos demostrar con actividad es ilícita, ¿no? La conducta de la persona a través de una actividad X, en este caso una actividad ilícita, se puede perseguir y se puede analizar porque ya existe la base de estos tipos penales. Y esto, por ende, como consecuencia, trae a que esta actividad ilícita o esta conducta ilícita, obviamente tiene consecuencias que son desfavorables para el Estado, pero que benefician a esta persona. Entonces, allí se cerró el debate. Ahora, hablar del tema de la convencionalidad o cómo se ha vulnerado, ah, entiéndase que los orígenes nacieron de un control de las Naciones Unidas contra la corrupción, ¿no? En el cual recomienda a todos adoptar medidas necesarias. Entonces, desde allí no podemos nosotros como Estado parte retroceder, ¿no? Conforme al artículo segundo, ¿no? El Estado peruano tiene la obligación, el artículo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado peruano tiene la obligación de adecuar su derecho interno a los tratados. Desde allí nosotros ya no podemos saltarnos de eso, como lo que estaban pretendiendo hacer, ¿no? Ahora último. Entonces, ese es un llamado para quién, para los que dirigen el Estado a través, ya sea no solo el Poder Ejecutivo, sino también el control que debe hacer el Tribunal Constitucional a estas leyes, normas que están saliendo. Entonces,
Este es el primer gran afectación. El segundo es el tema del favorecimiento a la delincuencia organizada, debido a que se habla mucho de los plazos, ¿ok? Y la prescripción o los plazos en cualquier proceso es importante porque es mi manera de defenderme o la manera como yo controlo a que el fiscal realice una buena actuación, ¿no? Si estamos hablando que este proceso es de naturaleza mixta, con mucha más razón. Ahora, esto favoreció sí debido a que desarrollar en materia penal el tema de la criminalidad organizada o la delincuencia organizada, ustedes están viendo que en las noticias no es tan sencillo demostrar. Pero ¿por qué no es tan sencillo demostrar? Porque son los primeros casos que están apareciendo. Entonces, a raíz de estos primeros casos, la Corte Suprema nos va a dar las pautas y los criterios para adoptar en futuros. Ese es el problema. Obviamente hay un favorecimiento porque todavía hay vacíos y lagunas en la ley, ¿no? Afectación en evaluación al Gafilat. Esta red global de lavado de activos en Latinoamérica, ¿no? Tenía como principal desarrollo, por ejemplo, que los países miembros, les daban recomendaciones y los deberían de haber cumplido. Y lo pusieron todavía para el Plan Nacional para cada estado en el 2018 y su política de esta red global, ¿no? La aplicación de esta modificatoria obviamente perturbó esto debido a que al revisarse el marco normativo, los resultados alcanzados por esta red global incluía la recuperación de activos, ¿no? Por ejemplo, una casa que está siendo utilizada de hospedaje, digamos, ¿no? Entonces, su aplicación con esta nueva ley que modifica el decreto legislativo 1373, ¿no? En el cual indica que no incluye o no se va a incluir el decomiso de algún bien sin la conducta de determinados delitos. Es decir, que por ejemplo, ¿a qué delito se estaba yendo? Al delito de lavado de activos, ¿no? Estaba contraviniendo quizás uno de los matices que tenía inicialmente la ley de extinción de dominio. Porque el tema del lavado de activos estaba relacionado con algo que de repente en muchos países es el tema del financiamiento del terrorismo. ¿Ok? Con este dinero que se hace blanquear, se financiaba el terrorismo, ¿no? Entonces, hablar de terrorismo es uno de los matices que se debe ya erradicar para todos los estados, ¿no? Es por ello que se habla de la afectación. Siguiente, por favor. Mm, Cuando yo estaba investigando al inicio, el año pasado llevé un curso sobre los tratados internacionales de extinción de dominio. Había esa palabra. Cuando hablamos de una grave afectación al patrimonio, decían. Y yo recuerdo que el ponente era de España e indicaba, la grave afectación al patrimonio puede ser si es que con este 1.000 soles que puede estar afectando, no solo está beneficiándose él, sino otra gama más. Y en ahí indicaba que el monto no es necesariamente medible si es 1.000.000, es más afecta. No. Con este millón quizás todo el millón está guardado en su casa y no se hace nada. Pero con estos 1.000 soles, ¿qué hace? Paga 200 a tal, 200 a tal, 200 a tal, 200 a tal. Cuatro sicarios. Y estos sicarios con los 200 cada uno comete otro delito. ¿Me entienden? La grave afectación es cuando se llega a demostrar que con lo obtenido por el ciudadano afectado, este sigue trasladando o sigue siendo generacional.
este beneficio. Otra persona también se está beneficiando cometiendo actividad ilícita. Allí se habla de eso. Inicialmente en la Firmina les presentaba ciertos delitos. Delitos contra la administración pública, malversación de fondos. Cuando uno trabaja para una entidad y afecta al Estado, ya sea con 10.000 soles, muchos de ellos lo invierten en su familia, ¿no? Muchos de ellos. Pero hay otro gran grupo que lo invierte para seguir generando el tema de los nexos, ¿no? De los terceros, de las empresas, de los concesionarios. Usan este primer capital de malversación para seguir generando o atrayendo más inversionistas que quieran estar en el tema incluido de malversar fondos. Esto incluye evidentemente el tema de sobornar a ciertos funcionarios también. ¿Me entienden? El dinero no solo afecta a esa persona, sino beneficia a otros más indirectamente. A esto hablamos de una afectación a la economía nacional, debido a que no solo se está, bueno, fuese que yo cometo un delito X, minería ilegal, y yo con el dinero, amueblo esta habitación, ¿no? Ya ahí queda. El beneficio es para mí. Y yo vengo acá a esta habitación a leer nada más y el resto no tiene nada que ver. Lamentablemente para estas actividades ya la nación se indicaba que va a ser generacional, va a pasar de persona en persona hasta llegar a un punto donde que se vuelva a detener y es con una actividad ilícita. El contrabando, cuando uno quiere traer algo de contrabando, no pasa por varios puntos primero, ¿no? Y varios de esos puntos, que son personas, se están beneficiando. El monto que fuese, ¿no? Pongamos que al primero pagan 100, al segundo 50, al tercero 25 y al último 10, pero se están beneficiando, ¿no? Y finalmente, una de las consecuencias es la ausencia del reglamento. ¿Por qué lo puse esto, doctores? Recuerden algo, cuando sale un decreto legislativo, cuando sale una ley, lo que va a dar matices para saber actuar es el reglamento de ese decreto legislativo en este caso, el 1373. Salió la ley que modificaba el decreto, muchas de las modificatorias muy aplaudibles y algunas cuestionables, pero el reglamento no se modifica hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como operadores de justicia ver para dónde apuntar, para dónde dirigir? ¿No? El reglamento es lo que hace eficaz a este decreto legislativo o a esta ley. Sin el reglamento no tengo las pautas de cómo actuar. Volvamos al paréntesis, al tema de la analogía. Ustedes han escuchado del proceso de flagrancia, ¿ok? No es nuevo tampoco, pero ¿qué es lo que pasa? Todos lo habían leído, todos lo habían escuchado, pero nadie había leído el reglamento. El año pasado, el Poder Judicial instauró los juzgados de flagrancia piloto. ¿Y qué pasaba? Tanto el juez como los trabajadores no tenían conocimiento de cómo llevar ciertas etapas. Por ejemplo, si es un proceso de flagrancia, doctores, les digo, es una sentencia emitida en menos de 72 horas o máximo 72 horas, los procesos tienen que ser rápidos. Si me detienen a mí, ya me tienen que estar comunicando a mi abogado defensor. O vas a esperar un día, 2 días para recién cuando cites audiencia, ponerme un abogado de oficio en el acto de audiencia. Pero no sabían. Pero el reglamento que decía, ni bien es detenido, el policía, en coordinación con el fiscal, solicitan un defensor público para esta persona que no tiene, digamos. Para que desde allí, desde su detención, vaya teniendo asesoría, vaya teniendo una defensa eficaz. ¿Me entiendes? Son pequeñas cosas que el reglamento, si ustedes revisan cualquier reglamento y revisan en el reglamento del Decreto Legislativo 1373, dice etapa, indagación patrimonial, actividades.
tal, 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 tal. Te da las pautas. Etapa judicial, tal, tal, tal. Paso uno, paso dos, paso tres, si así lo quieren ver. Te detalla, te desglosa todo lo que tienes que hacer dentro de ese proceso de extinción de dominio en este caso. Se modifica la ley, pero se olvidan de modificar el reglamento. Pero es un trámite también administrativo, burocrático, llamémoslo así, que eventualmente va a salir su modificatoria, ¿no? Siguiente, por favor. Algo que es importante para, para esta modificatoria es que esta ley, la 32.326, elimina la posibilidad de aplicar la extinción de dominio por infracciones administrativas. Es decir, antes no estaba esto todavía previsto, pero hablamos de que tiene que ser un delito que está siendo investigado con altos indicios de que se ha cometido, ojo, o que sea algo que ya ha sido sentenciado, ¿no? Entonces, desde acá ya podemos ver que hablar de una infracción administrativa, por ejemplo, un ejemplo, negociación incompatible. Yo negocio con mi, digamos, primo que va a entrar a trabajar a una institución. Yo estoy cometiendo la infracción. ¿Qué infracción? A nivel administrativa, que un familiar trabaje conmigo en una institución, ¿no? Y por otro lado, esta persona ya no tiene participación en esta figura de negociación incompatible. Ustedes revisan la jurisprudencia y ya esta persona que exento. Solo se va a castigar al autor, o sea, yo, en mi calidad de funcionario o servidor público. Entonces, las infracciones administrativas ya no van a ser puestas a ser materia de investigación para un proceso de extinción de dominio. Es algo muy importante debido a que hoy por hoy está pasando muchas infracciones administrativas por parte de personas que no conocen cuando utilizan el usuario de una persona o de su compañero de trabajo porque les ha pedido, por favor, házmelo el reporte o házmelo el informe o súbemelo al CIAF, al CHIGA, tal requerimiento. Ojo, eso eran infracciones administrativas por parte. No es necesario pretender como fiscales incluirlo en una investigación de carácter penal. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante esto, no? Primero, vamos a proteger el derecho de propiedad frente a medidas desproporcionadas. La razonabilidad y la motivación aquí en los procesos de extinción de dominio van a ser cruciales. ¿Ok? Cada medio probatorio que se presente tiene que estar debidamente fundamentado. ¿Ok? Pequeño nomás. Si es que yo voy a pretender recuperar esta casa que supuestamente es de lavado de activos, mínimamente yo como fiscal tengo que demostrar que al que le estoy investigando es el único dueño de esa casa, titular. Entonces, por ende, tengo que demostrar que no tenga otros hermanos o que no hayan otros herederos respecto de este bien, si es que ha sido en sucesión intestada, qué sé yo. Entonces, identificar, como les decía al primero, identificar bien el bien va a ser importante, ¿no? Porque si no, imagínense, sale la sentencia de la demanda presentada por proceso de extinción de dominio y al final sale la persona, una tercera persona indicando, pero ¿por qué le han sentenciado a Juanito si yo también soy Pepito y soy su hermano y yo no conocía el proceso, ¿no? En estos pequeños detalles no podemos estar olvidando. También es importante porque evita el uso excesivo o arbitrario de la ley de extinción de dominios por hechos que no afecten tan gravemente al patrimonio. Si es que no existe esta relación de causalidad, que este minero ilegal, con el dinero que ha sido beneficiado, digamos, con la minería ilegal, haya podido adquirir muchos otros bienes de manera ilícita, no habría una grave afectación al patrimonio nacional, ¿no? De repente, así como les estoy diciendo,
hace mejoras para él, ¿no? Se beneficia él, ¿no? Y el resto se maneja con normalidad, ¿no? No hay una sobrecarga, digamos, compro no sé, dos paquetes de dinamita y lo hago aparecer como 200, ¿no? Para blanquear el dinero. No, la actividad sigue normal. El fiscal tiene mucha responsabilidad acá porque él es el que va a indagar todos estos, ¿no? ¿Qué actividades ilícitas y cómo se está beneficiando y qué bienes muebles o inmuebles están? Y bueno, es importante porque como les dije al inicio, se va a respetar el tema del principio de la legalidad. Si no está comprendido y si todavía hay estos debates sobre el proceso de extinción de dominio, entonces es claro que nosotros nos tenemos que regir a lo que va a favorecer a esta persona que está haciendo o que se le pretende extinguir el dominio respecto de cierta propiedad. Entonces, para esto tenemos que, lamentablemente, respetar todo lo que dice actualmente el reglamento, no hacer interpretaciones antojadizas. Siguiente, por favor. Entonces, hablar del proceso de extinción de dominio, también hay que hablar de la carga y la prueba. Y el estándar de la prueba va a ser relativo a esto, ojo, al supuesto más probable. Ya les decía inicialmente, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que todavía no tiene una sentencia y otro que ya lo tiene una sentencia? Cuando ya tiene la sentencia, obviamente me rijo a toda esta actividad que ha sido demostrada anteriormente en un proceso penal. Pero si es que no existe, a lo más probable, a los indicios que apunten más a desarrollar el tipo penal. Ojo. ¿Ya? Si es que hablo de lavado de activos, todo el reporte, el historial de los movimientos bancarios y las fuentes de esto, los ingresos, cómo fue la declaración de la persona que estos 40.000 vino de la donación de Pepito, voy donde Pepito y digo, ¿en verdad le has donado? Sí, le he donado. ¿De dónde tienes los 40.000? No, es que me lo gané en una rifa. ¿Tienes la rifa? Sí, tengo acá la rifa. Ah, no, no tengo la rifa. Listo, esto muere. ¿Me entienden? Entonces, va a ir siempre al supuesto más probable. Cuando hay una sentencia, ya los supuestos son un poco más, tienen más certeza, porque han sido evaluados, analizados, quizás en primera instancia, segunda instancia. Siguiente, por favor. El tema de la prescripción, que también es uno de los aportes importantes o las nuevas reglas que tiene el proceso de extinción de dominio, ¿no? La indagación patrimonial, ¿no? Como todo, etapa debe realizarse dentro de un periodo, ¿ok? Y volvamos al ejemplo, ¿no? Cuando hay alguien que tiene sentencia y el otro que no. Cuando hay uno que tiene sentencia, obviamente mis plazos para la ejecución de la sentencia ya están corriendo. Pero cuando estoy en investigación o cuando se me está investigando, ¿cuál es? Ya les dije inicialmente que al supuesto más probable de minería ilegal a todos los bienes que han sido acá, digamos, del 2018 para adelante. Anteriormente también yo era minero ilegal, artesanal, te dice, yo era minero artesanal. No, pues me voy al supuesto más probable. Cuando esta persona realizando minería ilegal, a partir del 2018 se ha ido a tal socavón y ha empezado a hacer esto de manera ilegal, ¿no? Entonces ahí me voy. Entonces, este periodo va a ser importante porque el plazo de prescripción, como indica la norma, ya lo he puesto ya, ¿no? Van a ser 5 años desde que una sentencia se declare firme y ejecutoriada o consentida, ¿no? Y en caso de que no haya, en el ejemplo, una persona que no tiene todavía sentencia, ¿a partir de cuándo? A ver, doctores, ¿a partir de cuándo voy a estar contando? Voy a seguir contando a partir, los plazos van a ser de la acción penal, ya no van a ser de la ejecución de la sentencia con una sentencia firme. Y los plazos de prescripción de la acción penal durante que se esté investigando. Ojo. Y en algún momento los plazos en el penal también tienen fecha de caducidad. A partir de ahí yo también seguiré contando como fiscal, ¿no? Y para eso tengo mis etapas, tanto la prejuicial y la judicial, ¿no? O la indagación patrimonial, etcétera. Siguiente, por favor.
Ya. Algunas conclusiones, ¿no? Miren, doctores, existe un debate sobre el alcance de qué cosas van a ser las actividades ilícitas que pueden originar bienes que están sujetos a ser llamados de extinción de dominio. Considero que no hay que ser muy restrictivos en este punto, pero debemos considerar todos los delitos penales y otras más que se amplíen o que su naturaleza nos permita llamarlo de carácter ilícito, ¿no? Ahí creo que no va a haber mucha contradicción. Por otro lado, que la ley 32.326 de cierta forma restringe injustificadamente el ámbito de aplicación de los procesos de extinción de dominio. ¿Por qué? Los limita quizás en el campo del derecho penal. Entonces, este proceso de extinción de dominio, uno de sus principios base es la autonomía. Entonces, se afecta quizás la política criminal que viene teniendo el Estado para desarticular patrimonios ilícitos generados también por lo que les venía diciendo, ¿no? Actos ilícitos administrativos, ¿no? Entonces, ¿esto en qué repercute? Si el, bueno, si nosotros como peruanos, nuestra política criminal estaba yendo en un sentido, la ley obviamente un poco que frena esto, ¿no? Y algo que ha sido cuestionado y debatido, ¿no? Entonces, otra conclusión. Si nosotros hablamos del proceso de extinción de dominio con una sentencia penal firme, ¿no? Hablamos de que los estándares para poder llegar a extinguir del dominio de una propiedad a cierta persona van a recaer justamente en ese principio de autonomía. ¿Por qué? Como ya tengo la base de una sentencia firme, trabajo sobre esta. Se me es fácil hablar de extinción de dominio cuando ya tengo la base de un ilícito penal demostrado. Entonces, esto permite hacer mejoras, ¿no? Y no dejar un números clausus abierto, ¿no? Donde que pueda haber, digamos, pónganse un caso de delitos contra la administración pública, donde que el fiscal lo va a declarar complejo todavía ese proceso penal, ¿no? La tendencia hoy por hoy que nos dice la Corte Suprema es que debemos tener una tendencia a hacer subordinación de algo, ¿no? Es decir, la extinción de dominio frente al proceso penal. Debería ser lo correcto que extinción de dominio esté subordinada al proceso penal, con los matices de su naturaleza mixta. No hay ningún problema porque ahí estamos hablando, queramos o no queramos, estamos hablando de derechos reales, ¿no? Pero debe ser con subordinación. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Si es que hubiese algunas preguntas, gustoso de responderles. Muchas gracias, estimado doctor. En nombre de la asociación Let Justa, agradecemos su participación en este evento y en futuros eventos para la asociación con el fin de eh, ampliar nuestros conocimientos y de manera en especial en esta sesión, que es una sesión, como le habíamos dicho desde un inicio, conmemorativa por nuestro segundo aniversario. Asimismo, repetimos, esperamos su participación en futuras actividades y agradecemos el compromiso con la excelencia profesional y académica que usted siempre muestra en las ponencias. Damos pase a la ronda de preguntas. Recuerden la dinámica, las preguntas son libres. Cada participante puede formular una pregunta y se recomienda que sean brevemente concretas para que el ponente también pueda responderla de manera breve y se optimice el tiempo. Estimados, lo pueden realizar por el chat del Zoom.
Creo que en esta ocasión la ponencia ha quedado claro para probablemente nuestros colegas. Ah, ya. Miguel Ángel Pérez García ha levantado la mano. No sé si puede activar su micro, estimado. Sí, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. El doctor sí me escucha, ¿cierto? Sí se le Sí, escucha, sí, sí te estimado. escucho. Doctor, ¿qué tal? Doctor, hablando sobre el tema de extinción de dominio, eh, he conocido un caso, así brevemente, donde una persona le alquilaba un vehículo, un auto, a un conocido para que realice taxi colectivo y todo eso, para que solvente a su familia. Era de confianza, digamos, ¿no? Y el señor, el que conducía el vehículo, hubo un tiempo donde estuvo talando árboles sin la persona dueña del vehículo enterarse, pues, hasta que en un operativo la policía lo detuvo y lo denunciaron, pues, por tala ilegal de árboles. Le encontraron bastantes, eh, digamos, madera dentro del vehículo. Y así, Fiscalía iniciaron un proceso de extinción de dominio. Y hasta ahora creo que ya pasó un poquito más de un año y tienen el vehículo retenido. Pero tengo entendido que aún se mantiene, o creo que se ha extendido la indagación patrimonial, creo que por un año más, algo así, me habían comentado. En este caso, la defensa del tercero, que sería la propietaria del vehículo, ¿qué acción podría plantear ante ese escenario? Porque ella recién ha tomado conocimiento del proceso de extinción de dominio. Claro. Primero que las medidas cautelares se llevan en audiencia para el proceso de extinción de dominio, entonces el propietario del vehículo debería haber participado, ¿no? Y ahí debería haberse oponido. Ahora, como este es un tema de delitos contra el medio ambiente, recordemos que ya la Corte Suprema en una de las casaciones ha resuelto el tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona ha desconocido? Yo puedo estar viajando con mi vecino, con mi primo, y mi primo está llevando contrabando, y yo no sé, ¿no? Primero tengo que demostrar ese desconocimiento, esa confianza que yo tenía con este familiar, en el caso que pone Miguel Ángel, ¿no? El contrato quizás verbal de confianza que hubo, ¿no? Porque siempre hay una comunicación, ¿no? Cuando es de confianza, hay mensajes de texto de confianza, ¿no? Sí, llévalo nomás, ¿no? Me lo regresas a tal hora. Hoy por hoy, ¿cómo se demuestra esto? Existe la pericia lingüística. Es decir, los mensajes, si yo te pongo un hola con hartos as al final, es porque quiero llamar tu atención, quiero que me atiendas. Hola, te estoy poniendo. O sea, si te pongo hola con signo de admiración al final, es porque te estoy diciendo, oye, responde, eso es algo importante también. Pero si te hablo coloquial, nada más un hola y un emoji, para esto habían habido peritos lingüistas que todo el contexto que hay en las conversaciones pueden acreditar que efectivamente había confianza. Así como hay los peritos de medicina legal, hay peritos lingüistas que se están utilizando hoy por hoy para estos casos. Y la Corte Suprema indicaba, ¿no? Si es que se llega a demostrar que en ese ambiente de confianza esta persona entregó su bien, su vehículo también era para era un tema de drogas, entonces esta persona queda exenta de responsabilidad porque desconocía con qué finalidad se estaba utilizando su vehículo. Pero como queda exento de responsabilidad penal, ya también el bien tiene que ser evaluado de distinta forma en extinción de dominio, porque no vas a poder afectarle también a esta persona sin haber demostrado que la dueña del vehículo también se ha beneficiado con la tala, ¿no? Como les decía, ¿no? La grave afectación al patrimonio, ¿cuál es?
que se demuestre por parte fiscal que con la tala de el señor vendía todo eso, afectaba, compraba y mejoraba, digamos, el bien, el vehículo. Y las mejoras eran aceptadas por la dueña y a sabiendas. ¿Cómo has hecho esto? Es que estaba talando árboles y, ok, está bien, no, no pasa nada, ¿no? En estos casos, cuando un tercero, que es el dueño del vehículo, sale afectado, mucho va a ver lo que habla, ¿no? La buena fe que se hace este contrato inicial, ya sea verbal. Las buenas costumbres. Yo conozco a esta persona hace 10 años y él efectivamente es taxista. Yo lo conozco en el barrio, le conocen que es taxista. Y a mí me sorprende que lo hayan detenido en tal lugar talando árboles. Nosotros tenemos la confianza de que él es un taxista y es un buen taxista, por lo que sabemos. Es más, recoge a todos los vecinos. ¿Me entiendes? Hay formas de asegurar, pero primero hay que desvincular el tema penal con la dueña del vehículo y luego ponerse a la incautación que se ha hecho, ¿no? O al decomiso del vehículo que se ha hecho. Ojo, recordemos que cuando en los procesos de extinción de dominio se decomisa o se incauta un vehículo, esto queda a manos del Estado. Y se puede hacer las subastas previas. Esto es lo que estaba siendo criticado. Imagínense que en este caso no se haga un razonamiento, no se haya llevado adecuadamente el debido proceso para la señora que es dueña del vehículo y se remate su vehículo, ¿no? Ya no hay recuperación del bien. El Estado no te va a dar lo que valió el vehículo, no te va a reponer, lo vendimos a 10.000, aquí están los 10.000, no. Por eso los plazos y la forma en cómo el juez hace una debida motivación y es razonable, por eso esto es lo que te estoy explicando, por ejemplo, el juez lo habrá visto en el proceso de extinción de dominio. Se ha extinguido un año más, dices, lo han declarado complejo. ¿Con qué? Con una disposición que indica que me falta la declaración de los que han comprado los árboles talados para asegurar que esto fue así. Con una declaración no está justificada. Ya nos ayuda bastante, querido Miguel Ángel, gracias por tu pregunta, la jurisprudencia en materia penal, que podemos utilizarla para los procesos de extinción de dominio cuando se ven los hechos. El fundamento fáctico, con el fundamento jurídico, el fáctico nos va a ayudar, que en el fáctico ya hay jurisprudencia penal que nos ayuda, ¿no? Eso sería con relación a tu pregunta y muchísimas gracias por hacerlo. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Creo que todavía Miguel Ángel ha quedado con una duda. Dice, ¿pero funcionaría la deducción de algún tipo de sección, doctor? Claro, claro, claro. Puedes deducir que no se ha llevado. Claro, también, ¿no? Si yo hago aparecer un contrato, por ejemplo en los contratos, ¿no? Yo tengo un contrato, firmado en un papel simple, pero data de esa fecha. Y tengo al señor que también es decisión que data de esa fecha, pero no le hemos puesto fecha, ¿no? En el contrato no dice fecha. Pero ¿por qué indico que es de esa fecha? Porque tengo, digamos, conversaciones de WhatsApp que me indican, oye, ¿dónde está mi carro? ¿Ya lo vas a traer? Y justo es una semana después de que firma el contrato. Claro, hay formas, hay mecanismos para que tú puedas, bueno, la dueña del vehículo pueda, declarar nulo y quizás, en el mejor de los casos, se le revoque todo, se le reformule y salga absuelto de ello, ¿no? Porque no se está vinculando, no hay una relación de causalidad directa con el que sí efectivamente estaba talando. Pueden utilizar cualquier otro medio, es más, mi propia casa que está siendo alquilada, almacenan los árboles talados, ¿no? Tengo que demostrar la relación de causalidad con el dueño de la casa, efectivamente, no con el que está alquilando, ¿no? Si el dueño de la casa se está afectando, si es que indican que es organización criminal, ¿cómo es que esta organización criminal está trabajando? Oposición a la medida cautelar se llama. Ujú. Su nombre correcto es oposición a la medida cautelar, así.
y en ahí fundamentas por tales motivos, me opongo a esto, ¿no? Y se va a resolver con el juez del proceso de extinción de dominio y si es que no estás de acuerdo, lo impugnas y ahí la sala lo verá también. Eh, ya, a ver. A pesar de que el plazo, cuando el plazo, claro, cuando el plazo ya ha pasado, no vas a apelar, pero vas a solicitar la nulidad por causal de esto, ¿no? Entonces ya no sería oponerse, sino solicitar la nulidad del auto que declara la medida cautelar por los fundamentos siguientes. Allí recién se va a ver, ¿no? La nulidad podrías presentar, estimado Miguel Ángel. Muchas gracias, doctor Nilton, por haber compartido con nosotros su conocimiento y su experiencia. Igual todavía quedamos abiertos a conocer más su experiencia y la experiencia que usted tiene referente al tema. En esta ocasión, en nombre de la Asociación Ley Justa, le brindamos el agradecimiento profundo por sus valiosos conocimientos y pasamos a proyectar el certificado. Ya. Ley Justa, Asociación Jurídica, certificado en aprecio. Se le hace entrega de este certificado a Nilton Brian Hurtado Mendoza por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Ponencia Magistral con el tema El proceso de extinción de dominio, organizado por la Asociación Jurídica Ley Justa, en instrucción en desarrollo de la Semana Jurídica conmemorando el segundo aniversario institucional. El evento es realizado el día 25 de agosto por medio de la plataforma virtual Zoom, suscrito por el magíster Franco Renato Morán Villegas, vicepresidente del Ley Justa, y Andrés Jair Quino Osorio, presidente del Ley Justa. En esta ocasión le brindo el pase para unas palabras. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a la institución por la invitación cursada y desearles un feliz aniversario y que vengan más años. Gracias a todos los que han estado presentes en la disertación y gustoso de seguir aprendiendo con ustedes. Muchas gracias, doctor. Nuestro presidente nos va a dar el tema de los anuncios también. Muchas gracias, doctora Dora, por el pase. Gracias, doctor también Nilton Hurtado y a todos los asistentes por esta segunda sesión de aprendizajes. El día de hoy hemos aprendido un tema nuevo en la segunda sesión, donde ha sido bastante fructífera para todos, lo cual la semana de aniversario no queda aquí. Quiero hacer la invitación, extender la invitación a cada uno de ustedes a que puedan participar el día de mañana, martes 26 de agosto a las 7 de la noche. Igual forma, tenemos dos sesiones académicas programadas a las 7 de la noche con el doctor Pedro Rodolfo Albujar Álvarez con el tema Análisis práctico del delito de trata de personas. Bien, será dictado a las 7 de la noche. Igual forma, continuamente tendremos al doctor Gerson Aarón Calderón López, que nos va a disertar el tema distinción entre crimen organizado y banda criminal. Bien, esta sesión va a ser a las 8 de la noche, donde estos temas lo van a abordar ambos doctores. Igual forma, quiero extender o mencionar que esta semana jurídica termina el día 31 de agosto, donde tenemos este evento especial por aniversario con esta plana docente que nos acompaña en el transcurso de esta semana y lo hemos presenciado el día de hoy con el doctor Sergio Emerson y el doctor Milton Hurtado, donde son nuestros primeros ponentes que han dado apertura a esta semana jurídica. Esperamos que el día de mañana sigamos aprendiendo, conectándonos a esta sala Zoom para seguir aprendiendo estos temas interesantes que nos tienen nuestros ponentes destacados por nuestro segundo aniversario. Igual forma,
Si desean inscribirse para el certificado, pueden comunicarse a los números que están en pantalla o en todo caso al 94 49 79 448 para poder obtener mayor información. De mi parte, esto sería todo. Agradecido con el doctor Milton por su ponencia el día de hoy y esperamos seguir contando con usted, doctor, en los siguientes eventos académicos que tenemos programados para la comunidad jurídica. Muchas gracias, doctor Milton. Muchas gracias, ponente. Muchas gracias, presidente. Asimismo, agradecemos de manera especial al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana por la constante apoyo en la organización y difusión de nuestros eventos académicos con el fin de fortalecer los conocimientos de todos los profesionales y estudiantes de la carrera de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dora, por la moderación, destacada moderación del día de hoy. Buenas noches, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.